¿ya? Porque realmente es importante conocer estos niveles de prevención, que son tres, como vamos a ver en el transcurso de ahora de la clase, y aparte de eso, pues hay que conocer la historia natural de la enfermedad, cómo se presenta y qué cosa es, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con un caso clínico, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es el sumario. Primeramente vamos a conocer qué cosa es salud pública, ¿ya? Que muchas veces confundimos salud pública a veces con una charla, dice, es una charla, salud pública, no. Como ven bien claro acá, la salud pública se ha definido como la ciencia y el arte de mejorar la salud de la población mediante los esfuerzos organizados de la sociedad, usando las técnicas de prevención. Importante esto en la salud pública, prevención de la enfermedad, protección, ¿ya? Y así como la promoción. Entonces son tres puntos importantes que acá nosotros debemos conocer en lo que es la salud pública: prevención, protección y promoción de la salud. ¿Ya? Y en base a esto, más adelante vamos a ir conociendo todo lo que es los tres niveles de atención. ¿Ya? Ahora, teniendo esto como, ¿cuál es la función principal de la salud pública? Es de vigilar el estado de salud del individuo. ¿Ya? Es la función primordial de la salud pública. No solamente del individuo, sino de la familia y la población. ¿Ya? Así como sus necesidades de salud. O sea que la población en sí también tiene que aprender a conocer sus necesidades, ¿ya? Y de esta forma, pues, prestar y garantizar los servicios sanitarios de acuerdo a las políticas. Hay que mejorar de esta forma la realidad de la salud del país, que es lo que persigue prácticamente lo que es salud pública. Pero actualmente, en cuanto a salud pública, pues estamos en forma incipiente a la actualidad, ¿ya? Entonces, el desarrollo de la salud pública, ahí tenemos, hay que darle énfasis, ¿no? En responsabilidad colectiva. Por eso les digo, no solamente es de una persona o dos personas o de un ente, sino es colectivo, ¿ya? Y el papel central, ¿quién lo juega? Es el Estado, ¿ya? Porque eso está dentro de la Constitución política del Perú, ¿ya? Ahora, el enfoque poblacional hay que ver, y su predilección por la prevención, ¿ya? Particularmente la prevención primaria. Por eso les decía que nosotros vamos a trabajar con personas sanas, como han escuchado ustedes en antes, proteger a esa población sana, ¿ya? Hay que prevenirles de la enfermedad, ¿ya? Como un tercer punto es la integración de múltiples disciplinas y metodologías. Por eso no solamente el Ministerio de Salud va a trabajar, sino varias disciplinas, varios sectores, ¿ya? Ahora, el compromiso y el trabajo asociado con la población. Así es. La población, por ejemplo, está organizada, ¿no? En vaso de leche, organizaciones para trabajar, ¿no? Comedores populares, todo eso está, entonces ellos están asociados y nosotros también informarles a ellos para pedir, para poder trabajar con ellos coordinadamente, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las funciones, no? Hemos visto lo que es el desarrollo, cómo se desarrolla, cómo podemos desarrollar. Ahora vamos a ver lo que es las funciones de la salud pública. Ahí tenemos, miren, valoración y vigilancia del estado de la salud de la población. No solamente vamos a ver del individuo, de la población, ¿ya? Identificación de las políticas efectivas que mejoren la salud y resuelven los problemas de salud pública. Así es. Para eso están, pues, los alcaldes, las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Hasta el mismo Estado, ¿ya? Implantación y gestión eficiente de las estrategias de salud pública, ¿no? Como ven, promoción y protección de la salud. Importante, ¿no? Desarrollo de los programas y servicios de prevención de acción directa de la salud pública, ¿no? Hay que ver el control de brotes, por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo, ¿no? No se controló el brote epidémico que apareció en el norte del país. Entonces se ha diseminado prácticamente este problema del dengue, ¿no es cierto? Manejo de desastres y otras crisis, ¿no? A la actualidad en la selva, en este tiempo, desde enero hasta marzo, se han presentado bastantes huaicos, ¿no? Avenidas, entonces esos son desastres, ¿ya? Aseguramiento de la provisión de los servicios de salud efectivos y que estos servicios sean accesibles. Quiere decir accesibles geográficamente, accesibles económicamente,
¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver en cuanto a la salud pública, ¿ya? Ustedes ahorita accesibles, toda la población tiene accesibilidad, pero no van. De repente hay que ver por otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el SIS está abierto para todos, ¿ya? Para todos los que no tienen un seguro particular. Y evaluar las políticas, las estrategias y los servicios de salud pública. Esas son las funciones prácticamente de lo que es salud pública, ¿no? ¿Y en qué se interviene la salud pública? Miren, en higiene alimentaria, control de aguas, saneamiento ambiental, acción comunitaria, prevención de enfermedades, vigilancia de la salud. Esas son las intervenciones donde nosotros tenemos que trabajar. Por eso les decía que la medicina no solamente es, pues, saber recetar y dar una receta para que compre el paciente sus medicamentos. Fíjense en todo lo que podemos nosotros trabajar, ¿ya? Higiene alimentaria. Hay médicos que trabajan, que son de nutrición, ¿no es cierto? La especialidad de nutrición, en control de aguas, lo que es saneamiento ambiental. Habrá médicos ambientalistas, también hay médicos ambientalistas, ¿no? Y en la acción comunitaria, ahí está, hay médicos que se llaman de salud familiar, ¿no? ¿Ya? Prevención de enfermedades. Ahí también los que trabajan, que se llama también en la salud familiar, ¿no? Y la vigilancia de la salud pública, ¿no? Entonces, esas son las intervenciones, ¿ya? Ahora bien, miren, después de haber conversado algo sobre la salud pública, vamos a ver la historia natural de la enfermedad. ¿Qué cosa es? Por ejemplo, la clínica, ¿no? La clínica define su objetivo sobre el individuo, pero la epidemiología explica el proceso salud y enfermedad, ¿ya? ¿Qué hacemos en la clínica? Nosotros en la clínica vemos, como os he dicho, los signos y los síntomas que tiene el paciente, y de acuerdo a eso le damos el tratamiento. Mientras en la epidemiología vamos a explicar prácticamente el proceso salud y enfermedad. ¿Por qué se produjo, ¿no? el contagio y cómo fue desarrollándose la enfermedad en la comunidad, ¿ya? La historia natural de una enfermedad o evolución de una enfermedad es considerada, miren, como una secuencia o curso de acontecimientos. Por eso es que nosotros, cuando nosotros eh, vemos en una población o vemos a un paciente, le estamos preguntando cuándo inició su sintomatología, ¿no? De repente el paciente dice, hace 4 días tenía un poco de tos, pero hoy día ya tengo más. ¿Cuántas veces al día estás tosiendo, has tosido antes? Dos, ¿ahora cuántas? Más de 10 veces, no me deja dormir. Entonces, estamos viendo el proceso este, ¿no? ¿Cómo termina este paciente? ¿Ya? Como una secuencia, por eso les digo, del curso de acontecimientos, ya que ocurren en el organismo humano entre la acción secuencial de las causas, ¿no? Ustedes saben, desde que se infecta, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Se infectaba la persona, al día siguiente no presentaba toda la sintomatología, sino pasaba, estamos hablando del periodo de incubación, ¿no es cierto? Pasa algunos días. Es igualito que el medicamento lo toma, no le hace en el momento, ¿qué se llama? La mejora. Si no pasan unos días hasta que el efecto llegue a su máxima expresión, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver. Ahora, dentro de esto, la historia natural, hay que ver que muchas veces el paciente termina recuperado, se rehabilita o queda con secuelas, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Esos son pacientes que realmente tienen pues una hemiplegia, ¿ya? ¿Y cómo terminan esos pacientes al final? Con secuelas, ¿no? Y las secuelas a veces no pueden mover bien su brazo, no pueden caminar bien, ¿no? O la cronicidad o muerte, ¿ya? Esa es la historia natural de la enfermedad. Entonces, miren, la historia natural de una enfermedad es el desarrollo de una enfermedad sin intervención médica, que difiere del caso clínico, es lo que les decía, donde se describe la evolución de la enfermedad que se encuentra bajo atención médica. En el caso clínico, pues, viene el paciente, tiene fiebre, le damos su paracetamol, ¿no? Y vamos interrumpiendo, como se dice, lo que está pasando, ¿no? Mientras en la historia natural de la enfermedad vamos a dejar a ver cómo termina este paciente.
¿ya? Bueno, esto es un poco de historia. En 1940, Sigmund Freud Burnett introdujo este concepto a propósito de las enfermedades infecciosas, ¿no? Leavel Kler posteriormente pues amplía esta concepción, dándole los niveles de prevención. Entonces, ¿quién le dio los niveles de prevención? Leavel y Clark, ¿ya? Y su aplicación a cualquier tipo de enfermedad. Esta teoría de la historia natural de la enfermedad explica el curso que sigue la enfermedad sin intervención médica. Tu propósito es identificar las etapas de la enfermedad para poder establecer las medidas adecuadas de prevención. Así es. Si ustedes se dieron cuenta cuando apareció el COVID, ¿no? No se sabía qué cosa, cómo intervenir, qué medidas tomar, pero después, poco a poco, se ha ido viendo prácticamente la historia del COVID para recién tomar medidas adecuadas de prevención, ¿ya? Ahora, el concepto de historia natural dice es el curso, lo consideran como el curso que usualmente toma los eventos que generan y caracterizan a los procesos morbosos, ¿no? Eso lo dice Vega Franco en 1976. Entonces, esto constituye pues un proceso dinámico, ¿no? La enfermedad, que sigue sin intervención terapéutica alguna y cuyo inicio es mucho antes que el hombre sea afectado, ¿ya? Por eso muchas veces ustedes el periodo de incubación, ¿ya? Porque al inicio, cuando se infectan, ustedes no van a tener inmediatamente la enfermedad, va a pasar unos días, ¿no es cierto? Y recién empieza prácticamente todo lo que es los problemas de la enfermedad, el proceso, ¿ya? Y nuevamente tenemos que tener presente de la tríada ecológica, el agente, el huésped y el ambiente, ¿ya? Hay que ver qué agente es, cómo está el huésped es de qué edad, es resistente, no es resistente, ¿no? Y el ambiente, cómo juega en función, ¿ya? Para que se produzca la enfermedad. Ellos van a dar lugar dentro de lo biológico, ¿ya? Como ya les he dicho, creo que hemos visto el alonde, ¿no es cierto? Lo ponemos al centro, la salud, y vamos a ver la parte genética, es lo biológico, la parte social y cultural, ¿ya? Y el área geográfica determinada a la generación de un estímulo de enfermedad. Entonces, por eso les digo, todo tiene un porqué, nada es al azar, ¿ya? Entonces, como ven acá, la historia natural, pues, de la enfermedad, se ve prácticamente lo que es prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Y acá depende mucho de la prevención que hagamos y del mismo diagnóstico, para de acuerdo a eso nosotros sacar un buen tratamiento y dar un pronóstico también. Ya todos estos objetivos, miren, los objetivos de la historia natural de la enfermedad se ven reflejados en la historia clínica del paciente. Así es, porque en el hospital, cuando el paciente está, todos los días pasamos visita y estamos evaluando, estamos viendo, ¿ya? Ahora, si este paciente, bueno, tuvo una mejor alimentación antes, va a tener una buena inmunidad. Entonces, el diagnóstico, de repente pasemos el diagnóstico en forma oportuna, vamos a hacer un buen tratamiento y este va a ser un pronóstico bueno, ¿ya? Bueno. Entonces, miren, ¿cuáles son las ventajas de conocer prácticamente del uso de la historia natural, de la historia natural? Nos va a permitir identificar los espacios existentes en el conocimiento de la enfermedad, ¿ya? Los conocimientos son ordenados de acuerdo al proceso de la enfermedad. Por eso les he dicho, y es importante ustedes, ahora en semiología, ustedes les van a enseñar a hacer, pues, que se llama el examen individual, porque acá nosotros hacemos un examen colectivo, ¿no? De toda una población, ¿ya? Acá vamos a ver, por eso les decía, la enfermedad actual, cómo se presentó, desde cuándo, cuál fue primero, la fiebre o el malestar, ¿no? Todo eso es lo que nosotros, por eso le decimos ordenados, conocimientos son ordenados. Fomenta nuevos hallazgos a través de la investigación, así es. En el COVID, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué se pensaba en el COVID? ¿No? El contagio era inclusive por los zapatos, había que ponerse guantes, todo eso, ¿no? Pero poco a poco se fue investigando y se quedó pues que la vía respiratoria era la, la puerta de entrada para el virus, ¿ya? Por eso, ¿qué se utilizó? Las mascarillas, ¿no? Ahora, los problemas relevantes los identifica también la historia natural.
Ahora, esta misma permite que las medidas correctivas se apliquen en el momento oportuno, ¿ya? Permite al médico tratante realizar las precauciones necesarias en el trato del paciente y de la familia. Así es, ¿ya? Por eso les digo, importante estas ventajas que nosotros nos da prácticamente la historia natural del enfermedad. Estos son los determinantes de la salud. Por eso les decía, importante es conocer, ¿qué se llama? Los factores que están causándote problemas en la salud, ¿no? Ahí tenemos, miren, la biología humana, ¿sí? Hemos visto la parte genética, los estilos de vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay estilos de vida en los hábitos en la alimentación. No me gusta hacer, pues, que se llama ejercicios, porque me gusta comer y ponerme a la cama, ¿no es cierto? El sistema de servicios de salud también. Nunca asistió esta persona a hacerse sacar un examen o nunca asistió a un establecimiento de salud. Y el medio ambiente. Ya ustedes han visto algunas enfermedades de estación, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos pasando ya todo lo que es diarreas, eh, que se llama insolaciones, todo eso estamos pasando, ¿no? Pero ¿qué va a pasar después? Ahora viene el problema del frío. Entonces, el perfil epidemiológico variará, ¿no? La salud del paciente variará también, ¿no? Por eso hablamos de la multicausalidad, varios factores para que se produzca la enfermedad. La metodología epidemiológica, factores de relación causal, ¿no? Establecer relación causal, la probabilidad, dice que existe una relación causal y no debido al azar. Por eso les digo, nada es al azar, ¿ya? Todo tiene un valor predictivo. Y la secuencia temporal depende del tiempo que transcurre en la exposición y aparición de los efectos, ¿ya? Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se han dado cuenta cuando se presenta el cáncer de piel, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron expuestos? Y después de varios, de repente de meses, comienza a aparecer los efectos, ¿no? Entonces, importante eso es ver en la secuencia temporal. Y en la dirección es la relación existente entre la causa y el efecto, ¿ya? Si yo, por ejemplo, converso con una persona en cuanto al COVID, yo estoy sano y converso con esa persona que tiene COVID, me va a contagiar, ¿ya? Entonces, quiere decir que hay una relación existente en eso, ¿ya? Entre la causa y el efecto. Por ejemplo, ¿qué se llama? Me contagia, ¿no es cierto? Y después, más adelante, voy a presentar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya lo asumí, por decir, el virus. Y de acá 2, 3, 4 días comienza a aparecer recién que se llama la sintomatología, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios de causalidad dentro de esto de la historia natural de la enfermedad? La intensidad o fuerza de la afección, ¿no? La magnitud de las relaciones entre un factor de riesgo y la enfermedad a través de medidas de asociación como el riesgo relativo. Ya estamos viendo el riesgo relativo, ¿ya? Consistencia, si la misma asociación se observa repetidamente en distintas circunstancias a través de los diferentes estudios realizados por distintos investigadores con metodologías diversas. Quiere decir que si una persona hace una investigación y encuentra, por decir, una falla o el factor para cierta enfermedad, y viene otro investigador, hasta con otra metodología diversa, diferente, hace el mismo estudio y encuentra lo mismo, entonces estamos hablando de la consistencia. Y la especificidad es una causa conduce a un efecto único, no a efectos múltiples, ¿ya? Bien claro, una causa conduce a un efecto. Por ejemplo, ustedes se golpearon, ¿y cuál es el efecto? El dolor, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, la secuencia temporal. Por definición, la presencia de la causa precede en el tiempo a la aparición del efecto, ¿ya? La presencia de la causa precede en el tiempo a la aparición del efecto. Así es. Ustedes, por ejemplo, en farmacología, cuando le dan el medicamento, inmediatamente aparece el efecto. No, ¿ya? Por eso es que ustedes le dan a veces cada 12, cada 6, cada 8 horas, ¿no es cierto? Esa es la secuencia temporal. Y la plausibilidad es una factibilidad biológica de la hipótesis, pues es conveniente que la causa que suponemos sea biológicamente verosímil, ¿ya? Tenemos la gradiente biológica, se refiere a la dosis respuesta, a mayor exposición, mayor riesgo de enfermar, ¿ya?
Entonces, esto también quiere decir que si yo, por ejemplo, en en TBC, ¿no? Yo estoy, por decir, con problemas de alimentación, todo eso, ¿no? De repente, pues, ¿qué se llama? Encuentro con un paciente con tuberculosis, asumo yo ¿qué se llama? El bacilo, y si yo estoy con menos resistencia, como dicen acá, me voy a enfermar, ¿ya? Voy a asumirlo y voy a enfermar. Entonces, todo eso depende también de la dosis, ¿ya? Como van a ver más adelante también. Y la coherencia es la interpretación de las observaciones con relación, como relación causa y efecto. No debe ser, no debe ser contradictorio con los hechos conocidos de la historia natural. Experimento se refiere especialmente a la evidencia experimental o semi-experiencia a los efectos de la eliminación o de la actuación sobre el hipotético agente causal. Ese es el experimento. Y la analogía, pues, cuando es posible, establecer una relación del factor de riesgo, ya, en estudio con otras enfermedades similares. Se dice que hay equivalencia de asociación, que viene a ser la analogía. Bueno, esta es la visión del mundo en el siglo XX, ¿no? El modelo biomédico, qué es lo que pensaban, qué es lo que decían que el cuerpo humano es una máquina que puede analizarse desde sus partes. Engel menciona que y sigue basándose en el concepto de cuerpo como máquina, de la enfermedad como consecuencia de la avería de la máquina y de la tarea del médico como la reparación de esta máquina. Es lo que habla Engel, ¿ya? Y la creencia errónea es de que todas las enfermedades pueden curarse por la reparación física o eliminación de partes anómalas. Eso es lo que piensan muchas personas en cuanto a lo curativo, ¿cierto? Ahí estamos hablando de reparación física y eliminación de las partes anómalas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene un cáncer, vamos a ver un cáncer de ovario, hacen una histerectomía total, están eliminando partes, ¿no? ¿Ya? Ignoran que la dimensión espiritual es base energética de la vida. Fíjense la visión del mundo, ¿ah? Ignoran que la dimensión espiritual es base energética de la vida. Entonces acá tenemos dos paradigmas, el paradigma del modelo biomédico y el modelo integral. Y ahí hay diferencias, ¿ya? En cuanto al modelo biomédico dice salud, ausencia de enfermedad, y es en forma individual. Mientras en el integral dice salud como bienestar bio, psicosocial y espiritual en interrelación con el medio, ¿ya? Salud como interacción con todos los cuerpos, ¿no? Es diferente. Y acá dentro del modelo integral, la salud individual es una ilusión, ¿ya? Ahora, en el modelo biomédico, los procesos corporales, o sea, del organismo, pueden ser comprendidos con enfoque mecanicista. Ustedes ya han visto ya, como una máquina lo tratan al organismo, ¿no es cierto? Y acá en el modelo integral, el cuerpo es una relación dinámica con el universo y con todos los demás cuerpos, por medio de un intercambio físico, de hecho, llamado biodanza. Todo el organismo comienza a trabajar, ¿cierto? Y la enfermedad, acá en el biomédico, la enfermedad se debe a un desarrollo en el ámbito molecular. Y acá en el integral, la enfermedad es multicausal. Hablan de varios factores y afecta a todos los cuerpos porque están relacionados dinámicamente entre sí. Por ejemplo, si en un individuo, si tiene una retención urinaria, digo así, ¿va a tener problemas con el corazón o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá una relación con el corazón? Claro, porque va a haber un mayor volumen, ¿no? Y el gasto cardíaco se va a aumentar. Entonces el corazón va a comenzar a sufrir, ¿ya? El sistema de salud es reactivo, se basa en lo recuperativo. La actualidad es, como les decía, ¿no? Por todo esto lo que estamos hablando es recuperativo. El sistema de salud en el modelo integral es preventivo, se basa en la promoción de estilos saludables y la prevención de enfermedades. ¿Ya? Esas son las diferencias prácticamente del modelo biomédico y de la salud integral. ¿Ya? Bueno, este es también parte de la historia, ¿ya? A donde hablan pues Leber y Clark, incluye la prevención primaria, que actúa en el periodo prepatogénico de la enfermedad. Porque antes de que se produzca la enfermedad, la persona está sana, ¿no es cierto? Pretendiendo evitar pues, la enfermedad y modificando o suprimiendo los factores de riesgo, ¿ya? Eso es lo que nos da a entender Clark, Leber y Clark, ¿ya? Para esto nosotros tenemos que conocer, como les decía, la triada ecológica, ¿ya? Y acá ven, miren,
En cuanto al curso de la enfermedad, antes de la enfermedad, en el periodo prepatogénico, donde realmente hay un equilibrio tanto entre la gente, el huésped y el ambiente, ¿no? Hay un equilibrio, como ven en la balancita, ¿no? Antes de la enfermedad. Cuando esto se produce un estímulo, ¿qué va a pasar? Empieza ya, pues, el problema. Entramos a un periodo de latencia. Ya puede estar esta persona de repente con algún problema. ¿Ya? Entonces pasa un tiempo, 2, 3 días, y empiezan los cambios tisulares, o sea, cambios ya en el organismo. ¿Ya? Entonces ya al darse ya los cambios, empieza pues ya los síntomas y los signos, ¿no? La persona ya comienza a decir, ya me duele acá, tengo fiebre, tengo malestar. Entonces estamos hablando ya de la sintomatología. Y ahí empieza pues el periodo prodrómico. Ya, de repente tiene fiebre hoy día, mañana no tiene, de repente tiene hoy día malestar, mañana no lo tiene, congestión nasal. Entonces, esos son los signos y síntomas. Y el defecto daño, ¿no? Ya viene el daño con todos los síntomas. Y terminan en un estado crónico o en la muerte, o se cura este paciente. ¿Ya? Entonces, como ven, miren cómo este es el horizonte, ¿no? Desde el estímulo en una persona sana, viene la interacción del estímulo, viene al huésped y la reacción, como prácticamente el huésped o la persona reacciona, ¿ya? A todo este estímulo, ¿no? Y ahí estamos hablando. Periodo prepatogénico, donde debemos fomentar la salud a la población. ¿Ya? Vamos a hacer protección específica, sí. Y ahí estamos hablando de prevención primaria. Por eso los niveles de atención, ya lo estamos viendo. Prevención primaria, fomento de la salud y protección específica. ¿Qué protección específica estamos haciendo ahorita? Por varias enfermedades. Las vacunas. ¿Ya? Las vacunas. El fomento de la salud. Las charlas informativas, viendo lo que es, que se llama la promoción de la salud. Todo eso, ¿no? Entonces, fomento de la salud. Prevención primaria. Y acá en el periodo patogénico, donde realmente por el medio del estímulo se produjo ya el periodo de latencia, los cambios tisulares, entonces ahí vamos a ver la prevención secundaria primeramente, donde nosotros vamos a hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento inmediato. Hay enfermedades que a la actualidad nosotros no la podemos diagnosticar. Por ejemplo, hay personas que están con diabetes mucho, mucho tiempo atrás, pero vienen por el establecimiento. ¿Qué hacemos nosotros? Mandamos un examen. Estamos haciendo un tamizaje. Le pedimos una glucosa y de repente pues la glucosa alta, entonces estamos haciendo un diagnóstico precoz y hacemos un tratamiento inmediato antes de que haya ya un mayor deterioro de los órganos. Entonces de esa manera estamos limitando el daño. Entonces miren, la prevención secundaria, diagnóstico precoz, tratamiento inmediato, donde vamos a limitar el daño. ¿Ya? Y pasamos a la rehabilitación. Después que de repente es un paciente que salió de tuberculosis, se curó, entonces empieza la rehabilitación. Hay que enseñarle nuevamente a respirar, ya hace ejercicio de, de- de respiración, ¿no? Y eso es lo que llamamos la prevención terciaria. Y no solamente de TBC, ¿no? De repente es un accidente cerebrovascular, quedó pues con su pierna y su brazo que se llama con problemas secuelares, ¿no? Entonces empieza la rehabilitación, la terapia física, ¿no? Estamos hablando de la prevención terciaria. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o está todo claro. Señor Todo Robert, claro. ya, gracias. Seguimos entonces. Es lo que les he hablado, ¿no? Las causas del proceso de salud son múltiples, intervienen en una compleja serie de factores causales, ¿no? Es lo que hemos conversado. El periodo prepatogénico significa antes de la enfermedad. Se desarrolla, por eso les digo, en el hombre sano. ¿Ya? Se sucede en el ambiente una serie de hechos sumados a situaciones con la participación de los agentes causales, ¿no? Y en el periodo patogénico es cuando aparece la enfermedad en la persona. Se da en el hombre enfermo y la conforman una serie de etapas, ¿no? Hasta llegar a varios resultados finales. Ahora, tanto la suma del periodo prepatogénico y el patogénico constituye, pues, la historia natural de la enfermedad. Porque nosotros, para que se produzca la enfermedad, es una persona sana
¿no? De repente, pues se contagió con algo, entonces empieza ahí justamente la historia natural de la enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los niveles de la historia natural? Ya los hemos nombrado, ¿no es cierto? Entonces, como ven acá, el proceso de salud-enfermedad cuenta con una interrelación muy estrecha entre el individuo o la persona, agente y el ambiente. Como les decía, tiene que haber equilibrio para que no haya problemas en la salud. En este binomio, el prepatogénico, ¿ya? Salud-enfermedad, existe dos periodos, ¿no? Prepatogénico y el patogénico. Acá simplemente estamos hablando de personas sanas. Hay que cuidarlas, como se dice. Y acá ya, pues, vamos a hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno, ¿no es cierto? Hasta llegar, pues, a la rehabilitación, ¿ya? Ahora, la relación del huésped con el agente biológico, por ejemplo. Acá tenemos que ver cómo resiste el paciente. Es como, por ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID, ¿a quién es más, tenía más problemas la población? Eran los mayores de edad, los que tenían alguna enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, esas personas tenían poca resistencia. Entonces, esas personas se hacían más susceptibles a la enfermedad, ¿ya? Más susceptibles a la enfermedad. ¿Y qué hacía? Al tener baja resistencia, son susceptibles, su inmunidad pues también está venida menos. Ya, esa es prácticamente la relación del huésped con el agente biológico. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quiénes más han fallecido? Por ejemplo, si nosotros no podemos hacer un examen, una investigación de qué se llama del COVID, los fallecimientos, vamos a encontrar que la gran mayoría de que han fallecido han tenido comorbilidad, han tenido diabetes, han tenido hipertensión, han sido, ¿qué se llama? Han tenido obesidad mórbida o han tenido aumento de peso, todo eso justamente es la relación pues que existe entre estos tres componentes, ¿ya? Y acá, como les decía, miren, la resistencia al sistema de defensa en el cual el organismo impide la diseminación o multiplicación de agentes infecciosos. ¿Ya? La resistencia natural es la capacidad de resistir a enfermedades independientemente de los anticuerpos o reacción específica. Así es. La resistencia natural es que el mismo organismo comience a desarrollar, ¿ya? A defenderse de los factores que le están agrediendo o del agente que le está agrediendo. ¿Ya? Es la resistencia natural. Y la susceptibilidad, se menciona que las personas no resistentes son más susceptibles a determinadas infecciones. Ya creo que les he informado, les he mencionado esto. Y la inmunidad, que es una parte de la resistencia asociada a la presencia de anticuerpos. ¿Ustedes creen que habrá alguna enfermedad que desarrolle anticuerpos en nosotros mismos? A ver, ¿qué nos puede decir? Vamos a ver acá. Beatriz Jimena Borrego Cuadros. ¿Crees que alguna enfermedad nos producirá anticuerpos? Beatriz, Sí, sí, doctor. ¿qué enfermedad? ¿Qué enfermedad? A ver, Brian Edu Herrera Álvarez. ¿Están presentes o no están presentes? Anuska, Sí, doctor. ¿qué enfermedad produce una inmunidad natural? Lupus. Lupus, ¿cómo que lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune, ¿o no? Lo que estamos hablando ahí, quiero que estén atentos, ¿ah? Lo que estamos hablando acá, por ejemplo, en esto es importante. Si ustedes hacen un recuento del COVID, ¿por qué a los de tercera edad les dieron que se llama la vacuna lo más antes posible? Y a los de mayor de edad y a los que tenían alguna enfermedad, porque la resistencia de ellos era baja, ¿ya? Entonces, al tener una resistencia baja, como dicen acá, la inmunidad también es venida menos, ¿ya? Y por eso es que se empezaron a vacunar a estas personas. Entonces, la inmunidad, hay enfermedades que te producen, por ejemplo, anticuerpos,
Vamos a ver la varicela. Hablemos del mismo que se llama sarampión, ahorita del dengue. Si yo me enfermo con el dengue, con el tipo 1, me voy a desarrollar inmunidad, o sea, voy a desarrollar anticuerpos, ¿ya? Ustedes saben que los antígenos ingresan al organismo y producen anticuerpos, una reacción en el organismo. Entonces, por eso se produce esta inmunidad, ¿ya? Y ahí hay tipos de inmunidad, que puede ser pasiva o activa, como vamos a ir viendo, ¿ya? Pero estén atentos, por favor. La antigenicidad, ¿qué cosa es antígeno? Es la capacidad de inducir inmunidad específica, ¿ya? ¿Por qué? Porque los antígenos ingresan al organismo y te van a producir la cantidad, pues, necesaria de anticuerpos, cosa que la próxima vez que te quiere dar esa enfermedad, los anticuerpos salen y ahí queda. Es, ese es ¿qué se llama? El juego que tienen las vacunas en nuestro organismo. ¿Qué nos colocan a nosotros? ¿Nos colocan anticuerpos o antígenos? ¿Qué nos colocan? A ver, el señor Robles, ¿qué nos coloca? ¿Anticuerpos o antígenos? Creo que no están presentes en la clase, ¿ah? Disculpe, Doctor, doctor, ¿qué podría antígenos. responder? Antígenos. ¿Cómo les van a...? Claro, está bien, los antígenos. ¿Para qué? Para que el organismo desarrolle los anticuerpos. Y es lo que sucede ve, con la enfermedad también, igualito. ¿Ya? Entonces, la vulnerabilidad. Esta puede ser el ambiente o sustancias químicas, agentes físicos, terapéuticos, ¿ya? Capacidad de resistir a enfermedades, independientemente de los anticuerpos o reacciones específicas, de los vulnerables. ¿Por qué les decían a los de tercera edad vulnerables? Porque tienes venido a menos pues su inmunidad. ¿Ya? Los que estaban enfermos, los que tienen diabetes, los que estaban obesos, todo eso, ¿no? Entonces, son más vulnerables, eran más vulnerables en esto del COVID, ¿no? Y a la actualidad también son más vulnerables a cualquier enfermedad oportunista. ¿Y qué cosa es la infectividad? Que es la capacidad del agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro del huésped. Y la patogenicidad, capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad. Virulencia, capacidad del agente infeccioso de producir casos graves o fatales. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros conozcamos todo esto, ¿ya? Porque de acuerdo a eso nosotros tenemos que actuar también frente a muchas enfermedades, ¿ya? Bueno, esta es la historia natural. Miren, desde la enfermedad, poblaciones vulnerables, ¿no? Las lesiones presintomáticas y en la medicina clínica, ¿no? Como bien se viene presentando la enfermedad, ¿ya? Entonces hablamos de la prevención primaria, prevención secundaria y la prevención terciaria, ¿no? Y esta es, pues, la historia natural también. Como ven, antes de la enfermedad, nosotros con quiénes trabajamos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fomentar la salud y una protección específica. Una clase de protección específica son las vacunas, ¿ya? Y en el fomento de la salud es la promoción de la salud. Vamos a promocionar la salud, ¿ya? Y acá ven el curso de la enfermedad. Desde cuando se tiene un estímulo, se produce todo el problema del horizonte clínico, donde va a estar pues el periodo de latencia, los cambios tisulares en el organismo y la aparición pues de los signos y síntomas, ¿no? Y ver qué daño ocurren en el organismo, ¿ya? Y de acuerdo a eso pues puede ser la muerte o puede curarse el paciente, ¿ya? Entonces es importante ahí, como ven, como les digo, en el periodo patogénico, en la prevención secundaria, vamos a ver diagnóstico precoz, tratamiento inmediato, limitación del daño, ¿no? Entre más temprano diagnosticamos esta enfermedad, vamos a limitar mejor el daño. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener un mejor pronóstico cuando hagamos los tratamientos de estas personas. Y la rehabilitación, que es la prevención terciaria. ¿Ya? Bueno, esta es como parte también de la historia, de la historia natural de la enfermedad. Bueno, acá tenemos también la historia natural de la enfermedad, también miren, todo graficada. Periodo de latencia, ¿no? Cuando la persona puede estar que se llama infectada, pero no hace enfermedad. Estamos hablando de periodo de latencia. ¿Ya? Cuando entra el periodo de incubación empieza a presentarse algunos problemas en el organismo. Y en el periodo infeccioso, ¿no? Ya la persona pues, prácticamente está desarrollando toda la sintomatología, por eso el paciente sintomático, todo lo que es la clínica, ¿cierto?
¿ya? Pero hay que ver, en el periodo de latencia hay que ver la exposición, los cambios patológicos, los signos y síntomas, ¿ya? El diagnóstico. Y ahí vamos a ver los susceptibles, la enfermedad subclínica y la enfermedad clínica, y la recuperación y la muerte, ¿no? Bueno, dentro de estas enfermedades agudas y crónicas, pero todas ellas pasan por fases preclínicas, tanto las enfermedades infecciosas como las crónicas, ¿ya? Y vamos a ver. En el tiempo de cada etapa es importante para la detección tamizaje, o sea, hacer exámenes e intervención de medidas preventivas y terapéuticas sobre factores, ¿no? Agente, huésped y ambiente. Importante, ¿ya? En el periodo de latencia, tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. Ustedes han visto en el gráfico. Por ejemplo, nosotros, ¿cuántos de nosotros estaremos infectados con el bacilo de Koch, que produce la enfermedad de tuberculosis? Pero no hacemos, porque no somos, como se dice, susceptibles, no somos vulnerables, porque de repente tenemos nuestra inmunidad bien y está pues controlando prácticamente el germen, ¿no es cierto? Al bacilo. Por eso no enfermamos. Por eso en el periodo de latencia, ustedes han escuchado de repente en TBC, por ejemplo, que se saca una muestra y dicen, ¿qué se llama? Le ponen, ¿qué se llama? TPD, y sale 15. Entonces quiere decir que esa persona sí tiene el bacilo de Koch, pero no hace enfermedad. No hace enfermedad. ¿Ya? Y en el periodo de incubación, el tiempo que transcurre desde la infección, ¿ya? Desde la infección hasta la presentación de síntomas. Diferente al periodo de latencia, por favor. Latencia transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. Y en la incubación hasta que presente síntomas. ¿Ya? Es la diferencia. En las enfermedades no transmisibles, el periodo de latencia corresponde a la etapa de enfermedad subclínica hasta la presencia de síntomas. ¿No? Es la persona, por ejemplo, un diabético, ¿no? Empieza la enfermedad subclínica de repente con, ¿qué se llama? Con polifagia, con bastante sed, entonces ya está haciendo una enfermedad subclínica. Hasta de repente aparece ya otra sintomatología, ¿no? Es ya, estamos hablando de una enfermedad no transmisible. Esto es como les decía, esto es lo mismo que hemos visto. Miren el periodo de latencia, periodo de infección, ya le hemos visto este cuadrito, ¿ya? Antes de la enfermedad, como les decía, es lo que hay que ver. Periodo prepatogénico, hay un equilibrio entre el agente, huésped y ambiente, ¿no? En el periodo prepatogénico. Ya y en el periodo patogénico ya hay la presencia de la enfermedad, donde se empieza con una etapa reactiva, ¿no? Comienza a reaccionar el organismo. Ya al reaccionar el organismo se va a presentar algunos pródromos, de repente fiebre, malestar general, hay tos, entonces ya, pero no es con continuo, no es continuo, ¿ya? Y viene la etapa subclínica, donde hay aparición ya de la sintomatología ya. Y en la etapa clínica, pues ya es una sintomatología ya pues bastante florida, ¿ya? Y en la etapa avanzada ya la persona pues se siente decaída, de repente en cama. Y la etapa resolutiva es cuando esta persona realmente mejora o se queda con secuelas o fallece la persona, ¿ya? Esas son las etapas prácticamente del periodo patogénico. Miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y termina en las siete, ¿ya? Las etapas. Eso creo que en el periodo de incubación, por eso les digo el tiempo que transcurre desde que el individuo es infectado hasta la aparición de los primeros síntomas. Y acá vamos a ver en algunas enfermedades. Periodo corto de incubación, ¿ya? Mayor de 7 días, menor de 7 días. Tenemos el cólera y la salmonelosis. Mediano, periodo de incubación, 7 a 14 días, tipo ICBC. Así, por ejemplo, en la TBC puede aparecer la enfermedad después de 2 años, después de 3 años, ¿no? Después que sea contagiado. Y en el periodo prodrómico, como les decía, son las manifestaciones inespecíficas, como malestar general, fiebre, cefaleas, náuseas, vómitos, ¿no? En el periodo prodrómico. Y en el periodo de transmisibilidad, durante el cual el individuo es infectante, ¿ya? Es infectante.
Antes de aparecer los pródromos, hasta la destrucción de todos los agentes biológicos, el dengue, por ejemplo, antes de aparecer los pródromos, ¿ya? En todo el periodo del estado, cólera, ya se transmite. Cada vez que aparecen lesiones tegmentales, la sífilis, de esa manera se contagia. Muy tempranamente, en periodo de incubación hasta el periodo de estado, es la hepatitis. Es la que, por eso se dice pues, que la hepatitis es una enfermedad muy contagiosa, ¿ya? Más que el SIDA, incluso, más que el VIH. En forma intermitente, regular o irregular, el paludismo. La fiebre no es continua en la malaria. Esa es periódica, es fiebre periódica, ¿ya? Por eso hablan de la intermitencia. Ahora, desde el inicio de esta persona que se enferma, está prácticamente transmitiendo hasta la convalecencia, ¿no? Por ejemplo, la fiebre tifoidea apareció hoy día, desde hoy día va a seguir contagiando a muchas personas. Y en el periodo terminal, que es la evolución hacia la muerte o entra a la declinación, convalecencia y curación. Entonces, eso es con respecto a los niveles de prevención. Estos son los periodos B de la enfermedad, creo que ya hemos visto en grandes periodos: periodo prepatogénico, interacción de la gente, huésped y ambiente. Origina el estímulo que genera la enfermedad. En este periodo el hombre aún no ha sido afectado, por lo tanto se origina antes de que la persona o huésped enferme, por lo que está brindado por tres etapas: el huésped, agente y ambiente. Entonces, vamos a ver la etapa del ambiente, que está dada por los estímulos alrededor del huésped, como es el medio físico, sociocultural o biológico, como van a ver ahorita, ¿no? En la parte, por ejemplo, física, el ruido. El ruido es un problema. Uno está estudiando de repente bien concentrado y de repente pasa una moto con el tubo de escape abierto, uf, es un ruido, ¿no? Y no solamente eso, sino también hay que ver la parte sociocultural, la parte biológica, ¿ya? Y en la etapa de interacción entre ambiente, huésped y agente, la ruptura de esta triada o el desequilibrio entre ellos es el inicio de la enfermedad. Así es. Por ejemplo, ¿cómo se produce, por ejemplo, que se llama el daño en una población entera? De repente, pues, se desbordó el río, ¿ya? Esa es la causa, ¿ya? Y afectó a cuántas personas, ¿no? Y en la etapa del estímulo de la enfermedad, cambio o factores externos al huésped son inicio del proceso de la enfermedad. Está dado por los estímulos negativos alrededor del huésped, ¿ya? Eso es lo que hay que ver. Por ejemplo, la alimentación. A veces nos vamos a Bembos a comer nuestra, ¿qué se llama? Chatarra, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver. ¿Estoy estimulando? Sí, estoy estimulando con un mal estilo de vida, muy mal hábito alimenticio, ¿ya? Y en el periodo patogénico, que es la interacción del individuo, del estímulo de enfermedad y la reacción del huésped. Es decir, acá observamos la historia natural de la enfermedad donde se evidencia su desarrollo patológico en la persona, ¿ya? Y por lo tanto, este periodo patogénico pasa pues por dos fases: la fase subclínica o patogénesis temprana y la fase clínica, ¿ya? En la fase subclínica todavía no hay manifestaciones visibles de la enfermedad porque en ella se dan cambios tisulares con efectos bioquímicos y fisiológicos que no son. Hay que son perceptibles en un examen clínico, pero sí en exámenes especializados. Y en este estadio ya se estableció la enfermedad, ¿ya? En la fase clínica, vamos a ver la que a su vez se subdivide en tres partes. Temprana discernible, ¿no? Signos y síntomas, donde aparece toda la sintomatología. Enfermedad avanzada, periodo de estado. La persona pues, se encuentra mal, no se recupera ni avanza la enfermedad, es periodo de estado. Y la convalecencia, que puede seguir a su vez varios caminos, como son la recuperación total, cronicidad de la enfermedad, la incapacidad o invalidez y la muerte. A ver, un momentito, ¿ya? Un momentito, por favor.